7 ejecutivos, 3 semanas, $200 millones sobre la mesa, y en la sala, más orgullo que soluciones. El aire olía a tensión fría, móviles vibrando en silencio, el zumbido de la climatización, el murmullo bajo de cifras que no cerraban. Los rostros, enmarcados por la luz dura del ventanal, eran piezas de un mecanismo que no funcionaba. Allí, en el centro, Sebastián Montoya miraba sus manos con la concentración de quien siente que está perdiendo algo que no sabe explicar del todo. No solo un contrato, sino la reputación intacta de su empresa, la promesa hecha a socios, la posibilidad de una fusión que valía, y era importante repetirlo para que nadie lo olvidara, $200 millones. El comité giró en torno a una hoja impresa con ecuaciones y anotaciones. Habían pasado la tarde discutiendo escenarios fiscales, versiones de proyecciones y el impacto sobre el precio por acción. El acuerdo con los inversionistas europeos exigía precisión matemática y legal. Una letra del tratado mal interpretada podía convertir una cifra redonda en una caída brutal. La pantalla al fondo proyectaba la cláusula que nadie, hasta ese momento, supo leer en la misma clave. Beatriz, la secretaria ejecutiva, pasó la mirada de uno a otro con la discreción de quien conoce los límites entre el ruido público y la vergüenza privada. Afuera, en el pasillo, el carrito de café avanzaba sin prisa, empujado por una joven que parecía invisible en aquella geografía de corbatas y movimientos calculados. Llevaba una bandeja con tazas humeantes. Su delantal tenía una mancha vieja de café en uno de los laterales. Era Julia Herrera. Para la mayoría, Julia era simplemente la chica del café, una presencia constante en los pasillos, la atención que servía más que un líquido caliente. Había aprendido a moverse con una eficiencia silenciosa, derramar el mínimo, esquivar conversaciones que no le correspondían, responder con un apretón de labios cuando la miraban como si fuera un error de decoración. Llevaba en la muñeca un reloj digital barato que emitía un pitido cada hora. Era su reloj de batalla, el que le recordaba los plazos entre turno y clase, entre examen y cuidar de su madre Elena. Cuando empujó el carrito hacia la sala de juntas, nadie lo notó hasta que una de las tazas se deslizó y cayó, dejando un círculo irregular sobre la carpeta donde estaban las alegaciones del departamento legal. El rebote del metal contra el vidrio fue suficiente para arrancar una mirada hostil. El murmullo se transformó en silencio cortante. Algunas manos se volvieron hacia la mancha como si fuese una ofensa personal. Julia mantuvo el equilibrio. Recogió la taza con la misma indiferencia con que se levanta una piedra en la acera, pero su vista se quedó detenida en una fórmula impresa. No era la primera vez que esa hoja pasaba por sus manos. En el tiempo que llevaba trabajando en la cafetería, había desarrollado un hábito secreto, vestido de servicio, que ahora parecía una especie de brújula. Mientras servía al fondo, su mirada repasó las líneas, y una pieza del rompecabezas encajó. «Señor Montoya», dijo ella, sin alzar demasiado la voz, pero con una claridad que atravesó la sala como una cuchillada. «Están aplicando el artículo equivocado del tratado. Es el 47B del acuerdo de 2019. Con la declaración que tienen, podrían acogerse a la excepción por actividades no permanentes. Les ahorraría impuestos y evitaría retenciones dobles». Hubo un instante de desconcierto. La voz de alguien que normalmente nunca interviene y que además hablaba de algo técnico, sacudía la imagen de certidumbre que los ejecutivos proyectaban. Sebastián frunció el ceño. La sala se partió en dos, los incrédulos y los atentos. El pitido del reloj de Julia sonó, puntual, como un metrónomo para la tensión. Ella no alzó la vista para buscar aprobación. No lo necesitaba. Su secreto no era epifánico, era formación. En la universidad había estudiado economía con becas y noches de trabajo. Tenía en la cabeza tratados, artículos y la capacidad de distinguir una excepción fiscal de una generalidad escrita con letras diminutas. Pero en el mundo corporativo, su diploma, si es que alguien lo conocía, no valía más que la experiencia de un café servido a tiempo. Esa invisibilidad la había hecho paciente y meticulosa. Al corregir una cifra, al anotar una nota al margen, aprendió a leer lo que otros pasaban por alto. Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y la curiosidad profesional de quien reconoce la posibilidad de una solución. Pidió a Beatriz que le trajera la copia original del tratado. En cuestión de minutos, con la misma eficacia que demuestran los que han manejado crisis reales, 2 personas del equipo legal verificaron la referencia que Julia había anunciado.
Las manos que antes hojeaban hojas comenzaron a temblar un poco menos. 200 millones en juego, musitó alguien desde el extremo de la mesa. Si esto es cierto. Lo es, replicó Julia. La excepción aplica si la contraparte no tiene establecimiento permanente y si las actividades no generan una base imponible en el país que reclama la retención. Su estructura hoy cumple esos criterios. Están pidiendo retenciones que no proceden. Explicó en 30 segundos la razón esencial. La interpretación que estaban aplicando suponía un trato como si la contraparte fuera una entidad con presencia continua y grabable, y no lo era. Dijo 30 segundos de valor, como quien pronuncia una fórmula práctica, sin retórica, con el tipo de autoridad que no se impone por volumen, sino por precisión. Para alguien acostumbrado a desplegar argumentos largos, la rapidez de su explicación fue un golpe estético, verdadero, limpio y directo. Beatriz soltó una exhalación casi imperceptible. Hubo risas contenidas, y algunos ojos rodaron. No faltó quien repitiera mentalmente que no se habían equivocado, que la presión puede jugar malas pasadas. Pero Sebastián ya había pedido que se colocara la cláusula en primera línea de revisión. Ordenó un breve receso para comprobar números. Cuando la reunión se dispersó, los ejecutivos se miraron unos a otros, como si intentaran adivinar la procedencia de aquella claridad. Antes de que Julia pudiera retirarse, Sebastián se acercó. No habló del salario ni de disculpas por la interrupción. Le ofreció algo que en aquel microcosmos valía más que una gratificación puntual: una oportunidad. Necesitaba a alguien que viera lo que nadie más veía. Le propuso un contrato temporal, unas semanas para revisar las cifras de la negociación y acompañar al equipo legal. No ofreció más explicaciones. Su decisión no fue únicamente por la corrección técnica. Había algo en la determinación discreta de Julia que rozaba la rareza de la honestidad, en un lugar donde las máscaras eran moneda corriente. La oferta se materializó como una llave. Abriría puertas, pero también pondría a Julia en el centro de una maquinaria que, de por sí, tenía sus propias corrientes soteradas. Aceptó con la misma calma con la que había hablado. No pidió nada que no mereciera: claridad en funciones, un contrato por escrito, y sobre todo límites frente a cualquier favoritismo. Julia no quería hacer un favor envuelto en filigrana, quería un lugar donde su trabajo tuviera peso. Sebastián se los dio. Pocos días después, una notificación formal llegó al buzón digital de Julia. Contrato de consultoría temporal, Montoya Industries. La leyenda la dejó fría, y sin embargo, con una sensación nueva en el estómago: posibilidad. Tras el receso, la compañía hizo ajustes menores. Se modificaron las retenciones a la espera de la revisión final. Se enviaron notas a los asesores externos. Y alguien llamó a las oficinas de los inversionistas para asegurarles que el proceso estaba en buenas manos. En pocos pasos visibles, la presencia de Julia había empezado a amainar una tormenta. Y sin embargo, en un rincón de la sala, Roberto Flores observaba con una sonrisa medida que no alcanzó a tocar sus ojos. Roberto era un hombre de carrera larga en la empresa. Conocía los códigos informales, los circuitos invisibles de decisiones, y le molestaba tanto que alguien ajeno se sentara a corregir lo que él había gestionado durante años. Para Roberto, una corrección de ese tipo no era solo un error técnico, era un cuestionamiento implícito a su autoridad. La noticia del acierto de Julia corrió como la chispa que enciende el tejido de un rumor corporativo. En la cafetería, aquella misma tarde, clientes y camareros repetían la anécdota en voces bajas. Carmen, su mejor amiga desde la universidad, la abrazó con una mezcla de orgullo y alivio. Elena, su madre, le llamó por teléfono, y en su voz se mezcló la emoción con la cautela de quien ha visto triunfos frustrados antes. Julia, lejos de dejarse llevar por la euforia, volvía a lo que la definía: trabajo. Sabía que en ese ecosistema la confianza es precaria, y siempre hay quien espera que el viento cambie. El primer día formal de trabajo fue un mapa de pequeñas pruebas. Sebastián la presentó al equipo en un breve encuentro. Julia nos ayudará a repasar líneas críticas. Le agradecería que reciban sus comentarios con profesionalismo. El anuncio provocó reacciones diversas: un aplauso cortés, un asentimiento calculado, y el más sutil de todos, el silencio pesado de los que se sienten observados. Julia, por su parte, hizo lo que mejor sabía hacer: ponerse a trabajar.
Empezó por revisar los supuestos de la modelización financiera y por corroborar el tipo de cambio que estaban usando para las operaciones de la fusión. A simple vista, los números cuadraban, pero su instinto le dijo que había una diferencia sutil entre la cifra que aparecía en la hoja de cálculo y el valor al que habían hecho referencia en los contratos. Siempre revisa el tipo de cambio con la fuente original, le dijo a Fernando, el joven analista que le asignaron. A veces las hojas se actualizan con valores redondeados, y eso produce desfasajes en los totales. Explicó la razón de forma sencilla. Cuando grandes sumas se reportan con valores intermedios, los redondeos acumulados pueden generar diferencias millonarias en la consolidación, sobre todo cuando hay operaciones en distintas monedas y con ajustes retroactivos. Era una explicación breve, sin gestos grandilocuentes, que en el fondo explicaba por qué una empresa podía perder o ganar credibilidad y dinero con un simple decimal mal actualizado. Esa tarde, armada con copias, bases de datos y una taza de café que ahora ya no era parte de un uniforme sino una herramienta más de su ritual, Julia detectó lo que buscaba, un tipo de cambio aplicado que no correspondía a la fecha de la operación. Era una desviación que, sumada a las retenciones mal aplicadas, podía costar decenas de millones en ajustes contables y multas por discrepancias. Señaló la página, preparó un informe sencillo y lo explicó a Sebastián en voz baja. La sala de reuniones, que antes había sido campo de derrota, ahora respiró la posibilidad de redención. 3 días para auditar retroactivamente y corregir los flujos antes de la presentación final, propuso ella. Si actuamos rápido, podemos evitar que el ajuste impacte el precio de la fusión. No solucionará todos los problemas, pero reducirá la incertidumbre ante los inversionistas. La respuesta fue un silencio largo seguido de nodos aprobatorios. El equipo legal y el de TI se movilizaron. Fernando la miraba con una mezcla de admiración y sorpresa. Todavía le costaba entender cómo aquella mujer de delantal había llegado a hablar su mismo idioma con la soltura de un veterano. En el pasillo algunos comentaron a media voz que era afortunada por haber llamado la atención del CEO. Otros, los menos discretos, murmuraron que a veces las empresas necesitaban rostros nuevos para ejecutar tareas que deberían haber detectado ellos mismos. Mientras la maquinaria interna se ajustaba, Julia cumplía con 2 ritmos paralelos. Por la mañana trabajaba junto a un equipo que la miraba con distancia y por la tarde volvía a la cafetería para cumplir con su horario. La ciudad, en el silencio de la noche, era su único testigo. Caminaba por calles en las que las luces mellizas de farolas y neones le recordaban que la tensión no tenía horario. Llamaba a su madre para contarle los avances sin adornarlos demasiado y para escuchar, en la otra línea, la respiración pausada de alguien que se regocijaba con logros ajenos como si fueran propios. En la oficina, no todo era reconocimiento. Roberto no dejó pasar la aparición de Julia sin reaccionar. Comenzó con miradas calculadas y pequeñas omisiones, puntualizó documentos sin motivo aparente, reordenó datos en hojas compartidas sin notificarlo a nadie y plantó comentarios cuya intención era sembrar duda. Sus acciones eran sutiles. Una palabra a destiempo en una reunión, una nota que deslizaba la posibilidad de que el equipo de Montoya Industries había pasado por alto controles básicos. Su capacidad para mover piezas en el tablero corporativo era reputada, y su fastidio por la intervención de una externa lo hizo aún más peligroso. Julia lo notó, no por arrogancia, sino porque en los gestos está la verdad, un cambio de expresión, una demora en compartir un archivo, una omisión en una copia a su correo. Ella respondió con profesionalismo y con más trabajo. Entregó versiones anteriores, registros y notas. Su secreto, esa mezcla de formación y atención al detalle, empezó a convertir la invisibilidad en resistencia. Una noche, tras una sesión de revisión que se extendió hasta las primeras horas, Julia salió de la torre con la fatiga pegada a los hombros. En la calle, el viento le golpeó la cara como un recordatorio de que la vida real no entiende de agendas corporativas. Caminó hacia la parada del autobús, pensando en Elena, en el curso de posgrado que se proponía financiar y en la posibilidad de, algún día, no tener que dividir su tiempo entre el servicio y la sala de juntas. En la mano llevaba una servilleta con una nota, artículo 47b, revisar excepción de retenciones. Era su mantra, escrito en letra apresurada, una prueba de que su forma de pensar siempre estaba en guardia. De regreso a su edificio, un hombre en la calle se detenía a admirar un escaparate donde habían puesto un ramo de lirios blancos. Julia sonrió. Los lirios eran otra de esas pequeñas señales que la acompañaban desde la infancia. La sobriedad, la limpieza, el renacer.
En su bolso, el reloj digital marcó las 2:00 y emitió un pitido que resonó como la firma de la noche. A su lado, una notificación en el móvil, un correo de Sebastián con el asunto: buenas primeras impresiones, mañana a las 9 en mi despacho. Su corazón dio un pequeño salto. No era una promesa, pero era una apertura. Al día siguiente, antes del encuentro, Roberto entró en su despacho con una carpeta. La dejó sobre la mesa de Sebastián con la suavidad de quien deposita una bomba de relojería disfrazada de documento. No dijo gran cosa, más que un comentario frío. Revisé unas conciliaciones. Creo que hay que mirar estas cifras. Su mirada al pasar por Julia fue una línea de distancia que no prometía nada bueno. La carpeta contenía un extracto bancario con una transferencia anónima que, si se conectaba sin más, sugería una incongruencia. Un pago que no aparecía en los sistemas internos y que, en apariencia, beneficiaba a una cuenta vinculada a una consultora externa. Era una sombra en la esquina de una mesa ya de por sí cargada de sombras. Para algunos, apenas una nota. Para otros, el principio de una acusación que podía transformar una contratación excepcional en un escándalo. Julia supo, en aquel instante de reexamen, que la transparencia no bastaba. Había que demostrar el origen, el propósito y el contexto. No obstante, la semilla ya estaba plantada. Roberto la había dejado caer con la precisión de quien sabe que en una empresa la reputación se paga y se cobra con la misma moneda. 30 segundos de valor, pensó ella, con la frase como un mantra que había empezado a cobrar vida propia. Se apoyó en la mesa, miró la mancha de café que todavía, incongruente, persistía en su delantal y tomó aire. La partida acababa de cambiar de tablero. Afuera la ciudad seguía. Adentro, en la torre, una partida invisible entre prudencias y rencores comenzaba a acelerarse. Julia cruzó la puerta del despacho con la determinación de quien sabe que su secreto no es un atajo, sino una responsabilidad. No había todavía tiempo para decidir si la oportunidad sería su trampolín o su jaula. Pero algo era cierto. Aquella mujer que había aprendido a observar las grietas del sistema ahora estaba dentro del sistema, y todo lo que hasta entonces le había servido para sobrevivir, precisión, paciencia, resistencia, se convertiría en las herramientas con las que tendría que construir su defensa. La mañana siguiente trajo consigo una serie de correos cifrados, llamadas a altas horas y una reunión restringida en la que se hablaría de controles y conciliaciones. En el pasillo que conducía a la sala, Beatriz la miró con una mezcla de compasión y advertencia. Carmen le envió un mensaje: cuidado con Roberto. Elena, en su llamada, le recomendó prudencia y le recordó algo que la había marcado desde pequeña. No te confundas, hija, que te devuelvan lo que es tuyo no implica que me debas a nadie. Julia se sentó en su puesto con la serenidad de quien ha hecho de la calma una táctica. Abrió el primer archivo que Roberto había dejado en la mesa. Números, fechas, un código bancario que a simple vista parecía correcto. Sabía por experiencia que las sombras se esconden en detalles minúsculos. Buscó, tras la fachada, el rastro de una firma, una modificación de fecha, un pingback en el servidor que delatara un movimiento posterior a la supuesta emisión. Trabajó sobre la trascendencia de cada decimal y cada timestamp. Era, en cierto modo, su idioma. Mientras revisaba, el reloj digital en la torre marcó la hora exacta en la que la compañía debía recibir el informe final para dar tranquilidad a los inversionistas. El pitido que acompañó ese momento fue, como siempre, un pequeño tambor que insistía en pulso: el tiempo no perdona. Julia, con la mirada fija en las cifras, supo que en ese tablero las grandes jugadas no siempre eran visibles, y que a menudo el acto de mirar con exactitud era el único que podía impedir un desastre. No lo sabía aún, pero esa tarde se cerraría con una decisión que cambiaría su lugar en la empresa, una respuesta formal sobre el tipo de cambio y una firma que, de salir bien, pondría el nombre de Julia en una nota interna que la distinguiría. Para otros, solo sería una corrección más. Para ella, era la primera de muchas. Y mientras el edificio respiraba su propia ansiedad, Roberto, en el anonimato de su despacho, deslizó un nuevo archivo en una carpeta cuyo contenido, cuando llegara a ojos inquietos, encendería la posibilidad de una tormenta mucho mayor. La carpeta que Roberto había deslizado sobre la mesa de Sebastián parecía a simple vista un expediente corriente: extractos, conciliaciones, nombres de cuentas y una transferencia sin etiqueta que encajaba demasiado bien en el patrón con que ciertos escándalos privados se fabrican. Cuando la abrió, el ruido de la oficina se redujo a un telón de fondo,
teclados, conversaciones telefónicas, el zumbido del aire acondicionado como un rumor de tribunal. La mano de Roberto se mantuvo quieta, con la serenidad de quien cree haber plantado una semilla que germinará sin necesidad de más cuidados. Beatriz fue la primera en sospechar que la semilla no crecería sola. Con discreción envió un mensaje al móvil de Sebastián. ¿Quieres que lo valide TI antes de mover nada? Él asintió con la mirada. La prudencia era un lujo caro cuando había 200 millones sobre la mesa. Fernando recibió la orden de inmediato. Copia todo a TI, no soltar nada hasta que lo tengamos en limpio. Antes de que la sospecha de Roberto pudiera transformarse en un rumor público, el Departamento de Tecnología de la Información comenzó su trabajo. En esos primeros minutos se trazó una línea de defensa, permiso de acceso a registros, logs de servidor, historiales de acceso a bases bancarias y, sobre todo, un peritaje técnico que no admitiría medias verdades. Julia, que ya había aprendido a no fiarse de los silencios de la sala, observó la secuencia con la misma atención que mira una hoja de cálculo, buscando discontinuidades, metadatos anómalos, huellas que delatasen manipulación. Si esto llega a los inversionistas sin verificar, nos hunde, murmuró Sebastián, casi para sí, cuando el joven de TI le mostró las primeras pantallas de acceso. Había una mezcla de miedo y cansancio en su voz. Ser CEO había dejado de ser un título para convertirse en una condición de vigilancia constante. Una de las primeras trazas fue un timestamp que no cuadraba. El extracto mostraba una fecha de emisión anterior a la fecha que aparecía en los logs del banco. Algo así no se arreglaba con una llamada rápida. Fernando, con la rapidez que da la inexperiencia nerviosa, señaló los campos. Mira, aquí. El código aparece insertado en la base a las 10:14, pero la transferencia registra hora del 7 de abril a las 09:56. Esa diferencia no prueba nada por sí sola, pero es un resquicio por donde entrar. Miguel Soto no llegó todavía. Miguel era un investigador privado conocido por Sebastián. Lo había contratado para 2 o 3 casos discretos en el pasado. Due diligence personales, comprobaciones de antecedentes. Su llegada, esa tarde, estaba prevista. La empresa prefería que fuera un tercero quien rastreara la operación para no contaminar pruebas internas. Julia escuchó su nombre cuando Fernando marcó el número. Soto conoce cómo hurgar en archivos que parecen limpios, dijo Sebastián con la concentración de quien delega lo que más le cuesta. Había una luz en sus ojos cuando pensó en alguien ajeno capaz de destapar lo que las pasiones internas no verían con objetividad. Miguel llegó con la calma de quien ha visto demasiadas caras de pánico y demasiadas manos temblorosas. Traía una maleta con una laptop y un cuaderno forrado en cuero, donde apuntaba cosas que a otros les parecían triviales. Nombres de servidores, direcciones IP, patrones de modificación. Se presentó con la cortesía de quien sabe que la primera impresión debe ser perfecta, y pidió acceso a la carpeta. No quería que nadie más la tocara. En la primera revista, Miguel encontró algo que precipitó la sensación de que aquello no era un simple descuido. Una línea en la que el código bancario que supuestamente autorizaba la transferencia había sido introducido manualmente después de la fecha indicada en los extractos. Había sido un arreglo torpe, dejaba una marca fácil de seguir, metadatos que hablaban de edición, una firma digital cargada con un usuario administrativo y sobre todo un pinback hacia una estación de trabajo que coincidía con el despacho de Roberto. No es prueba definitiva, puntualizó Miguel cuando lo contaron, pero sí es la ruta por donde alguien fabricó una historia. Es el eslabón que podríamos seguir hasta quien la creó. La diferencia entre fabricar una transacción y demostrar que alguien la fabricó radica en la acumulación. Un pinback aquí, accesos fuera de horario allá, una firma digital que aparece y desaparece. Miguel era experto en enlazar esos puntos. Empezó por pedir, de forma inmediata, los historiales de acceso del servidor donde se almacenaban las conciliaciones, las bitácoras de correo, backups del día anterior y snapshots de la base de datos. El trabajo era meticuloso y lento. Por cada avance, Roberto insistía en que la compañía debía comunicarse con calma y evitar filtraciones que amenazaran la operación. Sus palabras eran un barniz de prudencia con aroma a estrategia defensiva. Pero la verdad técnica no es una ráfaga. Necesita pruebas, actas, testigos y a veces la fortuna de que alguien deje una huella demasiado grande para no ser vista. Miguel encontró un correo borrado que fue recuperado del backup, donde un usuario con credenciales compartidas pedía acomodar un extracto para cuadrarlo con una auditoría. La línea no era explícita, pero el lenguaje de quien ordena una manipulación estaba ahí.
La firma de ese correo pertenecía a una cuenta que, por coincidencia, tenía permiso para hacer ediciones masivas, una cuenta que, en numerosos logs, aparecía asociada de forma recurrente a acciones de Roberto. Cuando los primeros indicios se volvieron objetos de prueba, la compañía se movió según protocolos. Se ordenó la suspensión preventiva de acceso a sistemas de quienes aparecían como implicados en las modificaciones. Se solicitó la intervención de un auditor externo. Se programó una reunión del Consejo para tratar la posible irregularidad. La suspensión de Julia, sin embargo, no tardaría en aparecer como una medida de choque que nadie había pedido. Fue un movimiento frío y burocrático, disfrazado de neutralidad. Esa misma noche, un comunicado interno llegó a los correos de todos: suspensión temporal de consultora externa, a la espera de investigación. La palabra consultora parecía pequeña al lado de lo que la empresa hacía a diario, pero para Julia fue un golpe que la atravesó con la sensación de ser arrojada al vacío. Inmediatamente, el rumor que Roberto había plantado encontró terreno abonado. Algunos pasillos murmuraron que era raro contratar a una persona de afuera, que tal vez habían saltado controles. Las manos que antes aplaudían ahora volteaban la mirada con la frialdad del cálculo. La suspensión fue comunicada por Beatriz con la voz que usa quien no quiere juzgar pero debe cumplir órdenes. Julia la oyó y sintió que el mundo se movía a cámara lenta. Cada paso de su cuerpo hacia la puerta era un compás que contaba derrotas. Carmen le envió mensajes conteniendo palabras de apoyo. Elena se mantuvo en silencio hasta la noche, rezando detrás de su propio temor. Sebastián intentó explicar que era un procedimiento y que la investigación era para protegerla, pero su voz no alcanzó a apagar el estruendo de la humillación pública. Notas filtradas a la prensa especializada, preguntas de analistas, un hilo de comentarios en redes que mezclaban la falta de información con especulaciones crueles. Esa noche, en su pequeño apartamento, Julia dejó la servilleta con la nota del 47B sobre la mesa. A su lado, el reloj digital pitó. No eran los pitidos del trabajo, sino de la realidad que pedía una respuesta. No podía luchar contra todos los silencios. Lo que podía hacer era preparar sus armas, su formación, su ética de trabajo y la cadena de pruebas que ella misma había empezado a guardar desde el primer día. Empezó a hacer lo que mejor sabía: ordenar, registrar y documentar. No por orgullo, sino por justicia. Gabinete y rumor se volvieron movimiento. El comité de investigación interno contó con Miguel como perito externo y con la firma de auditores contratados para revisar las conciliaciones bancarias. Se requirieron backups, se cruzaron bases y se examinaron trazas de acceso. En paralelo, Roberto impulsó la idea de un informe que señalaba que las modificaciones habían sido no controladas y que la empresa debía responder con rapidez para proteger la operación. No hay que subestimar la eficacia de quien sabe jugar con la narrativa de urgencia. Puso en escena la necesidad de medidas drásticas que, por desgracia, siempre caen más pesadas sobre el más vulnerable. Mientras tanto, en la cafetería, la noticia de la suspensión llegó antes que la versión oficial de la empresa. Algunos clientes comentaban, otros se callaban. Carmen no lo dejó así. Organizó una cadena de mensajes para amigos y excompañeros de Julia que pudieran respaldarla públicamente. Pero ellos sabían que en el mundo corporativo una opinión externa pesa poco frente a un memo firmado por el Consejo. Elena telefoneó con la claridad desesperada de una madre. No te vengas abajo, yo sé quién eres. La humillación pública fue un golpe, pero la investigación técnica se convirtió en una ventana de esperanza. Miguel, con paciencia de artesano, empezó a enlazar metadatos. Encontró que la transferencia anónima que Roberto había puesto en la carpeta aparecía registrada en sistemas de conciliación como si fuera externa a Montoya Industries. Pero el código bancario que figuraba en el extracto tenía una peculiaridad. Había sido introducido en la base de datos principal por un script con firma digital, que según los logs fue ejecutado desde la terminal que en varias ocasiones registraba actividad de Roberto. Además, las copias de backups mostraron que el archivo que luego fue presentado como evidencia había sido modificado fuera del horario laboral. Un usuario administrativo con permisos elevados y cuyas credenciales coincidían con las de Roberto en varias ocasiones había realizado una inserción manual. Ese era el primer hilo. Miguel tiró de él y halló otro. En el servidor de correo, una copia borrada del mensaje que ordenaba el ajuste. Una vez recuperada, la línea telefónica que aparecía en la firma coincidía con un número de la oficina de Roberto. Cuando los registros se alinearon, la fabricación dejó de ser una sospecha para convertirse en algo material. El patrón se repetía en otros documentos: conciliaciones alteradas, fechas cambiadas y evidencias que apuntaban a una esencia clara. Un intento de crear una narrativa donde Julia y su aparente empresa consultora externa fueran responsables de un ajuste para el beneficio de terceros. La intención no era la corrección, era la construcción de una culpabilidad. Las pruebas no significaban que el veredicto sería inmediato, pero sí fueron suficientes para que el Consejo proyectara dos escenarios. El primero, una disculpa interna y una reinstauración de Julia. El segundo, la exposición pública de la manipulación y el despido de quien resultara responsable. Algunos miembros del Consejo, como Arturo Méndez, abogaron por la transparencia. Otros, más pragmáticos,
Temían por la reacción de los inversionistas europeos y por la cascada de efectos que un escándalo podría provocar. La protección de la fusión y la reputación era para muchos la prioridad. En una sesión privada, donde las miradas medían peso y vueltas retóricas se cruzaban como cuchillos, Miguel expuso su informe preliminar. Las entradas en las bitácoras eran precisas, las firmas, trayectorias, los tiempos irrefutables. Esos 30 segundos que Julia había usado en la sala de juntas ya no eran una anécdota, eran una pieza clave de una cadena que había empezado a desmontar la arquitectura de poder que Roberto había instalado. Cuando la sala escuchó el término metadatos, algunos rodaron los ojos, otros, más atentos, entendieron que aquello no era jerga, era la huella de la autoría. La noticia de la posible implicación de Roberto cayó como un rayo en los pasillos de la compañía. Los que lo conocían en carne y hueso atisbaron el perfil. Un hombre que había construido su ascendencia con alianzas sutiles, favores y el control de pequeñas corrupciones. La acusación no era solo técnica, tenía la forma de un ajuste moral que exponía la fragilidad de un sistema donde el poder se reproduce en la sombra. A pesar del avance, el proceso de vindicación no fue una glorificación inmediata. La empresa actuó con cautela. Se llamó a Roberto a una audiencia del consejo. Se le ofreció la oportunidad de defenderse y de presentar pruebas en su favor. Roberto, con la destreza de quien teme perderlo todo, respondió con una mezcla de indignación y displicencia. Negó la autoría y habló de fallos de sistemas y mala praxis de TI. Era la defensa clásica del que pretende que la falla sea un accidente inevitable. Sin embargo, cuando Miguel presentó la línea de tiempo reconstruida, llamadas, accesos a servidores, movimientos de carpetas en horarios inusuales y la coincidencia de su terminal con la inserción del código bancario, la anatomía del montaje quedó expuesta. Era una red de manipulación con punto de origen claro, y sobre todo con actores que habían movido piezas con deliberada intención. El Consejo, en una votación que no fue unánime pero sí clara, decidió que la evidencia justificaba medidas, suspensión de Roberto, inicio de acciones disciplinarias y notificación a autoridades si la auditoría externa confirmaba el hallazgo. La noticia de que Roberto era investigado por posibles manipulaciones internas se filtró. Esta vez, la rumorología cambió de sentido. Ya no era la persona inocente contra la supuesta intrusa. El foco era otro. La posibilidad de una conspiración interna para desestabilizar la operación y proteger intereses personales. Para Julia, la sensación fue agridulce. El alivio se mezcló con la rabia por la humillación que había sufrido y por la facilidad con que la empresa había permitido que su prestigio fuera puesto en duda. La disculpa pública que siguió, cuando llegó, estuvo medida. Un comunicado en el que la empresa lamentaba profundamente la suspensión indebida de su consultora externa y resaltaba su compromiso con la transparencia y la justicia. No fue un aplauso con confeti, pero fue reparación. En la carta interna, Sebastián, con voz más personal, pidió disculpas a Julia por las formas en que se había manejado el proceso. Le ofrecieron restituir su puesto y un cargo ejecutivo, con opciones de permanencia en la compañía. La oferta era generosa y en términos corporativos justa. Pero Julia había decidido que su vida ya no cabía solo en la geometría de la torre. Antes de responder la oferta de Montoya Industries, Julia recibió otra invitación. Una plaza en un programa de maestría en la Universidad de Stanford, con una beca parcial y la posibilidad de continuar con proyectos de investigación aplicados a legislación fiscal internacional. Era una oportunidad que había soñado cuando todavía escribía el 47B en servilletas. Una posibilidad de legitimar su voz en los grandes foros de la academia y del mundo financiero. El dilema que se presentaba tenía más matices que el simple quedarse o irse. Era la elección entre consolidar una carrera que podía elevarla al centro del poder corporativo o formarse para ser más tarde una arquitecta de cambios desde otro lugar. La conversación con Sebastián fue, en palabras, un espacio protegido. Se encontraron en su despacho, con la ventana haciendo de testigo y la ciudad desplegada como una carta que podía leerse con distintos gestos. Él fue sobrio y directo. Le explicó la oferta ejecutiva, sus razones y los límites que la compañía pondría para evitar cualquier percepción de favoritismo. Julia, que ya había aprendido a poner condiciones, expuso las suyas. Roles claros, no mezcla de intimidad con decisiones económicas y la garantía de que cualquier ascenso se basaría en méritos verificables. «Te ofrezco algo que no compraría con dinero», dijo Sebastián en un momento. «Autonomía en tus funciones, recursos para tu equipo y el compromiso de no interferir de forma personal». También, si lo deseas, te ofrezco apoyo para tu maestría, pero en términos de salario o beca que no impliquen dependencia. Julia agradeció la propuesta, pero pidió tiempo. Quería revisar sus opciones, hablar con Carmen, con Elena y con quienes en Stanford podrían asegurarle que la formación sería práctica y la pondría en posición de mayor independencia.
Mientras tanto, el proyecto Titanic seguía increciendo. La estructura de la fusión, los ajustes fiscales y las negociaciones con los inversores europeos necesitaban un timón que no se quebrara. Julia, aunque no había aceptado el cargo ejecutivo, continuó en el frente como consultora externa. Si algo había aprendido tras la suspensión, fue que su voz tendría más peso si venía respaldada por trabajo concreto y resultados visibles. Por ello, diseñó una hoja de ruta: diagnóstico, implementación y presentación final, las 3 escenas evocadoras que todo proyecto necesita. La primera etapa, el diagnóstico, fue una serie de escaneos y entrevistas. Julia y su equipo, Fernando, Beatriz en apoyo administrativo y un pequeño grupo de analistas recorrieron procesos, revisaron contratos, testearon flujos y armaron mapas de riesgo. Encontraron ineficiencias que se traducían en coste, duplicidades en procesos, sistemas legados que no se integraban y políticas de retención que generaban contingencias fiscales. Allí, entre hojas de cálculo y pizarras llenas de post-its, nació la idea de reestructurar no solo el cálculo de impuestos, sino la arquitectura de información que lo sustentaba. La segunda etapa, la implementación, fue un montaje de trabajo que se desarrolló en noches largas y fines de semana. Se creó un equipo de proyecto con líderes funcionales y se plantearon sprints semanales: actualizar tasas de cambio con fuentes directas, automatizar conciliaciones, establecer checks automáticos de integridad de datos y diseñar protocolos de backup para que los logs fueran inmutables. Un punto crucial fue la estandarización del tipo de cambio. En lugar de confiar en hojas compartidas con redondeos, se conectaron feeds directos de proveedores oficiales, lo que redujo el margen de error. En paralelo, se implementó una capa de trazabilidad que permitiría rastrear cada modificación a su origen, algo que sería imprescindible para garantizar transparencia futura y para evitar los juegos que Roberto había intentado jugar. Esa implementación tuvo momentos humanos. Fernando se desplomó en una sala con café frío después de 36 horas sin dormir. Beatriz organizó almuerzos que funcionaban como terapia colectiva. José, un analista veterano, se emocionó al ver cómo sus años de experiencia finalmente se valorizaban en una línea de código. Julia, por su parte, era el motor silencioso. Corregía, explicaba y apoyaba. Su delantal había sido sustituido por blazers humildes y unas cuantas tazas de café que ahora eran rituales de estrategia. Las noches se llenaron de pequeñas victorias. Procesos que antes tomaban días, ahora se consolidaban en horas. Conciliaciones que parecían encrucijadas se transformaban en rutas claras. La tercera escena fue la presentación al consejo. Allí, después de semanas de trabajo, Julia y su equipo montaron una exposición que resumía el diagnóstico, el plan y los resultados probables. Había gráficos, simulaciones de impacto y una hoja de ruta para el período post-fusión. Los inversionistas alemanes, representados por Klaus y su equipo, observaron con la severidad que los años les dan. Cuando terminaron, hubo un silencio que podría leerse de muchas maneras. Luego, una pregunta estratégica. ¿Qué pasa si volvemos a encontrarnos con resistencias internas? La respuesta de Julia fue simple y exacta. Si la empresa organiza sus incentivos para premiar la transparencia y castigar la manipulación, reducimos el riesgo. Además, con controles técnicos que no dependan de contratos verbales, nadie podrá reinterpretar la historia a su manera. La presentación fue convincente, no solo por la claridad técnica, sino por la evidencia humana. Equipos cohesionados, procesos revisados y un plan de transición para la cultura organizacional. Los inversionistas aprobaron avanzar. La fusión sobrevivió a lo que había sido una temporada de angustia, y en gran parte fue gracias a la mirada atenta de una mujer que había transformado 30 segundos de valor en un proyecto que frenaba errores millonarios. Con el tiempo, la figura de Julia dejó de ser solo la chica del café para muchos de la empresa. Aún así, ella fue discreta, no buscó honores ni grandes gestos. Lo que sí exigió fue establecer reglas claras antes de aceptar cualquier cargo, no mezclar lo personal con lo profesional, transparencia en contratación de su equipo y la creación de un protocolo para proteger su independencia. Sebastián, que había aprendido en el proceso a ser más consciente de los límites de su rol, aceptó esas condiciones con respeto. La atracción entre ellos se había convertido en una presencia silenciosa, una conversación de miradas y gestos medidos. No fue un romance explosivo, sino un acercamiento marcado por respeto y el deseo de construir algo a la par. Aquel acercamiento dio lugar a momentos de intimidad que se gestaron en espacios seguros. Una cena después de una jornada de trabajo,
Una conversación larga en la que compartieron sus miedos, él sobre la herida de ser CEO, ella sobre el peso de no poder descuidar a su madre, y pequeños detalles, él le regalaría lirios blancos en ciertas ocasiones y ella le pediría que respetara sus tiempos de estudio. Ambos pactaron límites sobre el dinero y las decisiones vinculadas a la empresa. Ninguna influencia indebida, ninguna expectativa no consensuada. Era una relación en la que la elección era la piedra angular. Justo cuando todo parecía avanzar hacia un nuevo equilibrio, la trama se tensó con la aparición de otra oferta y tentación. La conclusión de la maestría en Stanford abrió puertas a oportunidades internacionales. Una firma suiza ofrecía a Julia la posibilidad de trabajar en Ginebra en un puesto estratégico de consultoría fiscal internacional. Era una posibilidad que prometía proyección y recursos para llevar a cabo proyectos de escala, incluido el sueño de una fundación dedicada a la educación fiscal y financiera para jóvenes de entornos vulnerables. La oferta llegó con la fuerza de lo definitivo, un contrato, una propuesta de remuneración y la perspectiva de un mundo académico profesional diferente. La decisión no era sencilla. Sebastián, consciente de que su compañía y su corazón podían perderla, no intentó retenerla por imposición. En lugar de eso, ofreció su apoyo, una carta de recomendación, contactos y la seguridad de que su trabajo en Montoya Industries sería reconocido públicamente. Julia, que valoraba la independencia, se debatió entre dos futuros, uno que la mantenía cerca y otro que la elevaba lejos. Carmen la animaba a aceptar. Es tu oportunidad, tienes que pensar en tu futuro. Elena, con su sabiduría tranquila, le dijo, haz lo que te haga feliz y recuerda que el hogar no siempre es un lugar físico. Sebastián dijo poco, su silencio hablaba. Lo que sí expresó fue algo fundamental. Quiero que elijas por ti, no por mí. En medio de ese dilema, el destino intervino con la brusquedad de lo inesperado. Un fin de semana, Sebastián sufrió un accidente de coche. No fue mortal, pero sí serio. Lesiones en la pierna que lo tendieron en una cama del hospital y un pronóstico de recuperación que exigiría meses de rehabilitación. La noticia llegó como un golpe para Julia. La versión más fría podría decir que la circunstancia facilitaba su decisión. La más humana la planteó en términos de responsabilidades y prioridades. Visitándolo en el hospital, Julia halló a un Sebastián más vulnerable que poderoso. Había algo en su fragilidad que no pedía nada y lo pedía todo. Cuidado, compañía, la posibilidad de que su presencia no fuera un lastre, sino un ancla. Ella pudo haber tomado el avión a Ginebra en aquel lapso. En cambio, decidió quedarse. No fue una renuncia a su ambición, sino la elección de construir un camino diverso. Estudiar, claro, pero hacerlo de una forma que le permitiera permanecer cerca y a la vez abrir puertas locales. Empezó a diseñar una alternativa. Posgrado con modalidad mixta, proyectos de consultoría que combinaran trabajo remoto con estancias, y la idea de una fundación que naciera en su ciudad y creciera con la experiencia internacional que podría cosechar. La decisión de Julia reconfiguró sus prioridades. Rechazó la oferta suiza formalmente y en su lugar solicitó a Montoya Industries apoyo para su maestría, con un acuerdo que incluyera una licencia con opción a reincorporación. Sebastián, agradecido, no pidió nada a cambio. Esos gestos construyeron un entramado de confianza que fue poniendo cimientos para una relación sin deudas emocionales. La recuperación de Sebastián fue un periodo de intimidades y decisiones compartidas. Durante las horas largas de rehabilitación, conversaron, rieron y se conocieron en facultades menos visibles, inseguridades, dolor, historias familiares. Julia cuidó de él con la misma discreción con la que había cuidado de su madre Elena, no con sumisión, sino con cariño medido. La relación crecía respetando autonomía y sin desdibujar identidades. Fue en esa fragilidad donde ambos comprendieron que el amor no exige renuncias definitivas, sino acuerdos que permitan la plenitud de cada uno. Una vez recuperado Sebastián, la pareja decidió formar un proyecto conjunto, la Fundación Montoya Herrera, cuyo propósito sería impartir formación en finanzas, ética y habilidades técnicas a jóvenes de zonas con menos oportunidades. La idea no surgió de una noche de romanticismo, sino de la convicción de que la educación es palanca de movilidad social. Julia quería que la cafetería donde había trabajado se transformara en un centro de capacitación.
Sebastián quería que la empresa que había fundado dejara una huella social que trascendiera los balances. Ambos quisieron evitar cualquier atisbo de que la fundación fuera un lavado de imagen. La estructura sería transparente, con un patronato independiente y recursos auditados públicamente. La inauguración del centro en la antigua cafetería fue una ceremonia de símbolo y carne. La taza manchada que había acompañado a Julia en sus turnos se colocó en una vitrina, junto a una fotografía de los primeros días de trabajo. Lirios blancos decoraron la sala principal. Su aroma llenó el espacio como una declaración de intenciones, limpieza y renacimiento. Los jóvenes que acudieron al primer taller parecían identificar en Julia algo más que una consultora, una posibilidad. Enseñó la técnica de los 30 segundos de valor, cómo detectar una anomalía, cómo formular una observación precisa, y cómo tener el coraje de exponerla con respeto. No era una lección de magia, sino de oficio. No hay trucos, les dijo. Hay atención y preparación. La fundación no nació con recursos infinitos, pero sí con metodología. Becas, mentorías, cursos prácticos y pasantías en empresas que firmaron convenios. Fernando, que había sido el aprendiz y luego el analista fiel, se convirtió en el primer coordinador de programas. Beatriz gestionó la administración. Carmen y Elena formaron parte de un consejo consultivo que aportaba sensibilidad y experiencia. La cafetería, transformada, conservó un rincón con la barra original, donde los jóvenes podían estudiar y pedir un café gratuito durante sus horas de tutoría. En lo profesional, Montoya Industries cerró la fusión con estabilidad. Los inversionistas validaron el plan, y la compañía ganó en credibilidad por la forma en que gestionó la crisis y por las mejoras técnicas implantadas. Roberto fue despedido tras confirmarse las manipulaciones. Su salida fue dura, sin pompa, con el peso de la evidencia y la pérdida del espacio que durante años le había permitido maniobrar. Algunos defendieron que la estructura era responsable, otros reconocieron que los incentivos mal construidos habían alimentado comportamientos predatorios. El juicio social fue variado, como suele serlo en las empresas grandes. Hubo quienes lamentaron, quienes celebraron y quienes vieron la caída de Roberto como una señal de que las reglas se estaban reescribiendo. Para Julia, la vida se reconfiguró lentamente. Viajó a Stanford para periodos intensivos con la idea de volver y aplicar en su comunidad lo aprendido. Su carrera académica se mezcló con la práctica, publicó artículos sobre trazabilidad de datos financieros y ética en el uso de sistemas contables, dio charlas en universidades locales. Su presencia no borraba su origen, su acento, su risa y la historia de la taza manchada seguían vinculadas a quien era, la mujer que había transformado 30 segundos en una revolución silenciosa. El matrimonio entre Julia y Sebastián fue íntimo, intencional y sencillo. No fue una coronación de conquista, sino un acuerdo de compañerismo. Amigos, colegas y esposos. En la ceremonia, entre lirios blancos y vitrinas con tazas, Julia pidió que no hubiera discursos grandilocuentes. En cambio, compartió una frase que resonó en la sala. No se trata de ganar un traje nuevo o un título, se trata de cuidar el lugar desde donde venimos y abrir puertas para los que vienen detrás. Después de la boda, algunos ejecutivos se acercaron a dar la mano, otros guardaron prudente distancia. Lo importante era la vida que empezaban a construir. La Fundación Montoya Herrera creció con pragmatismo y ambición justa. Sus cursos enseñaban no solo herramientas técnicas, sino también ética, lectura de contratos y habilidades blandas, cómo negociar, cómo trabajar en equipo, cómo montar una hoja de vida que no mienta la verdad. Se introdujo una política de becas que incluía la formación técnica y la práctica en empresas aliadas. A los jóvenes que terminaban se les ofrecía acompañamiento para colocarlos en empleos o ayudarlos a montar pequeñas consultoras. Uno de los primeros graduados, Fernando, se especializó en automatizaciones, y hoy lidera un equipo que trabaja en la misma torre donde alguna vez se planteó la historia. Buena parte del impacto de la fundación se pudo medir en números. Decenas de jóvenes formados cada año, empleos creados, alianzas con universidades y con empresas locales. Pero el valor real estaba en las historias pequeñas. La chica que había aprendido a hacer conciliaciones y ahora era analista. El joven que descubrió una vocación gracias a un taller y montó su propia microconsultora. La madre que, viendo a su hija en clase, recuperó la esperanza. Esas historias eran el capital sentimental que la fundación iba acumulando. Una riqueza que no aparece en balances, pero que sostenía la certeza de que la educación transforma. En el plano romántico, Julia y Sebastián navegaron el territorio de la autonomía con éxito. Mantuvieron acuerdos claros, reuniones de trabajo separadas de la vida privada, mecanismos para gestionar conflictos de interés,
una transparencia total respecto a recursos destinados a la fundación. La equidad en su relación fue una elección consciente. No se mezcló dinero y afecto de forma que pudiera generar dependencia. Fue un sano ejercicio de madurez, que también sirvió de ejemplo en la fundación, donde se hablaba de relaciones sanas y profesionales. Años después, la cafetería convertida en centro de formación celebró su aniversario con una exposición sencilla. Fotos de los primeros días, la taza manchada y la servilleta con artículo 47B, enmarcada como un recordatorio. Julia dio una charla sobre visibilidad y valor. Entre el público había jóvenes, exdirectivos, miembros del consejo, algunos inversionistas y muchas madres que habían seguido el camino de sus hijos. Al final, una estudiante se acercó con los ojos brillantes y le dijo: «Tú me enseñaste a decir lo que veo». Julia la miró y solo respondió con la frase que, desde el inicio, la había acompañado. 30 segundos de valor. El secreto de la chica del café, aquello que había prendido la mecha y que luego se convirtió en leyenda urbana dentro y fuera de la empresa, no era un truco ni un golpe de suerte. Era la combinación de formación y atención, de coraje para hablar y humildad para aceptar que nadie lo sabe todo. Era la certeza de que las oportunidades no siempre tocan la puerta. Muchas veces hay que crear el umbral para que entren. Julia enseñó eso, que los 30 segundos decisivos son un producto del hábito, de la preparación constante y de la voluntad de asumir la visibilidad cuando llega. El epílogo de su historia no fue un final brillante y perfecto, sino una secuencia de consecuencias coherentes, una fusión que prosperó, una compañía más transparente, jóvenes formados con oportunidad de crecer y una fundación que multiplicaba acciones. La vida de Julia siguió llena de retos, proyectos de investigación, conferencias, la incesante necesidad de cuidar a Elena y el deber constante de mantener su independencia. Pero ya no caminaba invisible por los pasillos. Llevaba la taza manchada como un emblema curado, no como una herida. En ocasiones, frente a grupos de estudiantes, ella contaba la anécdota de la sala de juntas y al final les pedía que cada uno anotara en una servilleta su propio 30 segundos de valor, aquello que podían aportar en una situación crítica. Guárdenla, decía, porque cuando la necesiten, no estará al viento para reducirles la voz. El gesto era simple, pero su efecto profundo. Los jóvenes salían con algo más que teoría, salían con una tarea. La historia de Julia se propagó más allá de la torre. Algunos medios hicieron perfiles que celebraban su honradez, otros criticaron los tiempos de reacción de la empresa. En algún segmento, se preguntaron si Montoya Industries habría dado el paso sin la presión pública. La opinión varió. Pero lo cierto es que la cultura interna cambió. Se instituyeron controles técnicos, se revisaron incentivos, se reforzó la auditoría de sistemas y se creó un canal anónimo de denuncias gestionado por la Fundación para fomentar la denuncia responsable. En otras palabras, la lección no se quedó en un titular, se tradujo en políticas. En el aniversario del primer gran día, cuando Julia había hablado esos 30 segundos que cambiaron todo, la compañía reunió al equipo central para celebrar. Sebastián, que seguía siendo un CEO preocupado por su gente, sostuvo la mano de Julia y en voz baja le dijo: «Nunca subestimé lo que harías». Ella sonrió y mirando a la sala añadió: «No se trata de que me eligieran, se trata de que nos elegimos para ser mejores». Fue un instante de verdad que condensó la trama completa: reconocimiento, responsabilidad y la decisión de devolver lo recibido. La taza manchada de café, la servilleta con el 47B, el reloj que pitaba cada hora y los lirios blancos volvieron a aparecer en la memoria de quienes siguieron aquella historia. No eran objetos de culto, sino señales, testigos de que la visibilidad se gana y que el valor se demuestra en segundos que se han forjado en años. Julia continuó enseñando, a detectar anomalías y sobre todo a atreverse a hablar. Su secreto, formación, detalle, coraje, dejó de ser un misterio para convertirse en un método que otros podían aprender y practicar. Al terminar una de sus clases, mientras guardaba sus notas, alguien le preguntó: «¿Y si alguien me dice que no tengo derecho a hablar?». Julia respondió con la calma de quien ha convertido el miedo en estrategia: «Habla igual, pero hazlo con datos, no con gritos, con claridad. Esos 30 segundos, cuando están bien preparados, son una forma de responsabilidad». Y en esa respuesta,
estaban depositadas no solo técnicas de contabilidad o de derecho fiscal, sino un llamado ético a la valentía mesurada. La historia cerró así. Julia Herrera no fue salvo por un milagro ni por un romance de película. Fue reconocida porque su conocimiento encontraba su momento justo y porque decidió que la visibilidad no debía humillarla, sino empoderarla para abrir caminos a otros. El secreto de la chica del café, ese compendio de saber, coraje y cuidado, se convirtió en un legado tangible y replicable, una fundación que transforma tazas en aulas y servilletas en planes de vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, cuéntame desde qué ciudad nos ves. Me encantaría saber dónde laten esas ganas de cambio. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete y descubre otras historias de gente que en 30 segundos decidió marcar la diferencia.